Regresamos, amigos, con más de Noticias Globovisión Internacionales. Hoy abordamos lo que significa para América Latina y el impacto que tienen estas elecciones presidenciales de Colombia que se celebran este domingo 29 de mayo. Para analizar todos los escenarios vamos a recibir a esta hora a Robert Valencia, es analista internacional que está conectado con nosotros. Te saludamos, feliz día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Quisiéramos principalmente comenzar por abordar qué representa y qué impacto tiene la ausencia de una auditoría electoral para este domingo en los comicios presidenciales. Bueno, creo que con lo ocurrido el pasado mes de marzo, en donde la Registraduría Nacional, que es el ente regulador de estos comicios, pues que no se había hecho un conteo en totalidad y que le dio incluso más curules al pacto histórico, pues obviamente una falta de auditoría crea más desconfianza dentro del público, dentro de los votantes, y me parece que es un mal precedente, porque obviamente esto es erosionar la democracia, que ya de por sí es un ente muy frágil en Colombia. Yo creo que la ausencia de un ente regulador, pues obviamente podría incluso ocasionar que muchas personas se desinteresen por salir a las urnas el próximo domingo, y no solamente en Colombia, sino también en otras partes del mundo donde los colombianos también tienen derecho al sufragio universal. Así que me parece que es grave, pero lo importante es que los colombianos de igual manera ejerzan su derecho al voto, pero obviamente, pues, como lo acaba de mencionar, pues sienta un mal precedente de cara a las elecciones. Robert, me gustaría preguntarte además qué implica que uno de los candidatos favoritos a estas presidenciales, como lo es Gustavo Petro, tiene un perfil como un exguerrillero en un país con un amplio contexto e historial que tiene que ver con grupos insurgentes. ¿Qué significa esto y qué espejo se puede ver en la población, en la sociedad? Y además, en caso de ser presidente, ¿cómo sucedería ahora los acuerdos entre las guerrillas y el gobierno? Bueno, hay que recalcar que si bien Gustavo Petro estuvo en las filas del M-19, se desmovilizó y no tomó de alguna manera parte de luchas armadas en los cuales involucraron las vidas de la contraparte o que haya asesinado a alguna persona o algún soldado. Y de hecho, la desmovilización del M-19 llevó a lo que nosotros conocemos hoy como la Constitución de 1991. Así que me parece que es un reflejo de una sociedad, de alguna manera, que apoya algunos con recelo, pero que de cualquier manera entienden que no se puede seguir recrudeciendo la violencia con más violencia. Y es por eso que Gustavo Petro, de cierta manera, lidera las encuestas, porque es una alternativa al continuismo que ha gobernado a Colombia por 20 años, que promete seguir en esta lucha cruenta guerrillera, que ha hecho trizas la paz, que no ha cumplido con los acuerdos de paz, y yo creo que eso los colombianos lo tienen muy en claro, sin contar el asesinato de líderes sociales y donde la violencia ha sido recrudecida bajo el gobierno uribista, como es el de Iván Duque. Así que ahora, una cosa sí hay que mencionar: en caso de que Gustavo Petro gane, pues no va a ser muy fácil. Yo creo que independientemente de quién gane, sea Gustavo Petro, sea Federico Gutiérrez, sea Rodolfo Hernández o sea Sergio Fajardo, quien llegue a la presidencia no la va a tener fácil, porque obviamente Colombia está sumido en una crisis institucional, hay una inconformidad dentro del público, hay una alta tasa de empleo informal. Volvemos a hablar del punto de digamos, de la seguridad. Hace poco este paro armado que ocasionó el Clan del Golfo, que paralizó a más de 8 departamentos en Colombia. Es decir, es una serie de situaciones que obviamente el próximo presidente, sea quien sea, no la va a tener fácil. O sea, el que diga aquí que en 4 años se van a resolver problemas de antaño en Colombia, pues simplemente no está diciendo la verdad. ¿Qué escenarios se están viendo en este momento previo a este domingo 29 de mayo y qué puede decirnos también en torno a las declaraciones ofrecidas en estas discusiones públicas que se dieron en televisión de los debates presidenciales celebrados en Colombia y el último realizado el día de ayer, donde se debatieron temas como la inseguridad ciudadana, también la justicia y cómo se va a manejar la violencia, sobre todo un punto importantísimo para Colombia que ha estado marcado durante los últimos 60 años por escenarios violentos en su territorio?
Sí, efectivamente, yo creo que eso es un punto muy importante, porque creo que los colombianos, una vez se alcanzó el acuerdo de paz, entendieron que la raíz, que yo creo que eso es básicamente uno de los puntos en los cuales casi todos los candidatos están de acuerdo, si no todos los candidatos están de acuerdo, es el tema de la corrupción. Y ese ha sido uno de los principales puntos de preocupación para muchos colombianos. Y no en vano estamos viendo cómo figuras como Rodolfo Hernández están ascendiendo en las encuestas al grado de que está muy cerca de quien actualmente ocupa el segundo lugar en la preferencia de los votantes, quien es Federico Gutiérrez. Sin embargo, y hay que mencionarlo, las propuestas de Rodolfo Hernández realmente son muy ambiguas, no hay un plan como tal, porque él simplemente sale a vociferar que hay que acabar con la corrupción. Bueno, obviamente eso todo el mundo está de acuerdo con ello. Ahora, ¿cómo pedir o cómo llevar a cabo un proceso en el cual la corrupción sea reducida? Pues realmente no hay un plan como tal. Entonces, yo creo que los colombianos están de acuerdo en que la corrupción es prácticamente la raíz de los males de muchos de los problemas en Colombia. Y esto lo vimos, por ejemplo, en la administración de Iván Duque, el hecho de que se hayan perdido una millonaria cantidad de fondos para supuestamente llevar a muchos rincones de Colombia algo de, digamos, de tecnología, como ocurrió con los centros poblados, pues habla precisamente de eso, de la corrupción que impera en Colombia y que muchos colombianos esperan que el próximo candidato pues tome cartas en el asunto. Y bueno, con los debates lo que estamos viendo es precisamente un tema que yo creo que a ustedes les parece importante, que es la venezualización de la política colombiana, que muchos realmente pues no abrazan, no entienden. De lo contrario, yo creo que Federico Gutiérrez, quien ha sostenido una y otra vez que con Gustavo Petro Colombia se va a convertir en otra Venezuela, pues ese mensaje realmente no ha calado, porque es un mensaje que se viene llevando a cabo desde hace años bajo el ala uribista, de que con la izquierda Colombia se va a convertir en otra Venezuela, y realmente ese mensaje no ha calado como tal, porque vuelvo y menciono, yo creo que de lo contrario, Pico Gutiérrez sería el que estaría liderando la intención del voto, y no es así. Es Gustavo Petro quien es el que está, aunque no va a ganar en primera vuelta según las proyecciones de la encuesta, porque como ustedes saben, se Y ante necesita ese superar el escenario, umbral del Robert, 50%. Sí. Y ante ese escenario, Robert, ¿cuál sería entonces las implicaciones que tendría un posible cambio de gobierno de que pasa de derecha a izquierda, y también siendo Colombia uno de los países que es considerado el mayor aliado de Estados Unidos, y además Colombia es un país integrante, es aliado, es un país estratégico aliado de la OTAN? Así que, ¿qué implicaciones tendría un cambio de gobierno alineado a la izquierda? Además de que se ha dicho que Colombia desde hace muchos años no tiene un presidente de izquierda. Bueno, yo personalmente cuando fui subdirector de Noticias Internacionales en Newsweek, tuve la oportunidad de sentarme con Gustavo Petro hace 4 años. Y la postura que mantiene Gustavo Petro sigue siendo la misma en la actualidad, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Lo mismo, replantear el rol de Colombia con la OTAN. Y yo creo que eso también va a tener implicaciones en las relaciones con Estados Unidos. Ahora, como vuelvo y enfatizo, y no por ser monotemático, pero yo considero que, supongamos sea Gustavo Petro quien suba o quien se haga a la presidencia de Colombia. Muchos consideran que Gustavo Petro sería una alternativa a la política actual, pero de cualquier manera, y yo creo que en una democracia hay que entender que no se puede gobernar solo. En el Congreso también hay una ligera mayoría del pacto histórico, o sea que estaríamos analizando un tema más o menos como el de México, en donde Andrés Manuel López Obrador, quien es de izquierda, se hizo al poder y su partido político obtuvo la mayoría en el Congreso, y aún así pues no es fácil gobernar, o por lo menos no tiene la salida muy fácil. En el caso de Colombia, si bien hay una ligera ventaja, todavía hay viejos vestigios de la política, como los conservadores y como los liberales, que siguen siendo la típica politiquería colombiana, pero que tiene un importante número en las curules del Congreso, y con ellos va a tener que gobernar. Entonces, no va a ser fácil para Gustavo Petro traer políticas alternativas que puedan erosionar, digamos, el establecimiento, por decirlo de alguna manera. Obviamente hay poderes más allá
del legislativo, estamos hablando de los lobistas, estamos hablando también de los clanes en Colombia, porque es otro de los fenómenos políticos en Colombia, de que esa centralización en Colombia ha llevado a que se formen clanes en distintas regiones, así que sea quien sea realmente, no la va a tener fácil. Robert, le agradecemos mucho por atendernos a esta hora. Vamos a estar muy pendientes al panorama político y electoral que se vive este fin de semana en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias.